muy buenas tardes. Bienvenidos a un show más del Cabaret Itinerante del jueves 2 de octubre, no se olvida, del 2025. Ya estamos iniciando el 10º mes de este año 2025. Se nos está yendo como agua entre los dedos. Y le invito a que se quede aquí conmigo, acompañándome, porque este programa va a estar de manteles largos. Vuelve una invitada sasasa de peso y que le ha traído un ángel al cabaret enorme. Hablo de la senadora Margarita Valdés, que nos viene a platicar ahorita en el segundo bloque acerca de su primer informe en este periodo de este segundo mandato que tiene en el Senado de la República a tambor batiente. Vamos a platicar con ella sobre las reformas, sobre el primer año de Claudia Sheinbaum y algo más. Quédese conmigo por eso. Y obviamente la coyuntura local la vamos a analizar y a desbrozar paso a paso con los moneros nacionales, locales y, ¿por qué no, uno que otro internacional? Esto es El Cabaret, quédese conmigo. ¡Comenzamos! Y mire, como le adelanté, este programa se va a poner interesantísimo. Hoy vamos a platicar ampliamente sobre los principales aspectos que en el Senado de la República se están llevando a cabo durante el último año, que coincide con el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que ayer cumplió un año en el poder en México, y vaya qué año. Vamos a platicar de manera profunda con la senadora Margarita Valdés al respecto. Ahorita en el segundo bloque, ya por aquí está en el estudio, entonces no se vaya porque va a estar interesantísimo. Pero mire, como siempre en el cabaret, apegados al estilo de sorna política y con base en nuestros moneros, a esos trazos que son envidiables por la capacidad de síntesis que tienen, que los envidio muchísimo. Yo tendría que escribir unas 1000 palabras para explicar lo que ellos hacen en un dibujo. Quiero mostrarles y comenzar con el análisis de la coyuntura nacional, con el primer cartón del día de hoy, como siempre, con Monero Hernández en la jornada. Algo que tenemos que tener en cuenta y que en las últimas semanas dio mucho de qué hablar. El programa documental, serie que Televisa, queriéndose lavar la cara, queriéndonos engañar, lanzó sobre Crónica del Fin, hablando del Partido Revolucionario Institucional. Y ahí tiene usted Crónica del Fin, la serie documental de Denise Merker, se erige como un documento periodístico, ¿no? Vamos a ponerlo en esa coyuntura, de notable valor para entender la histórica, y lo subrayo, histórica erosión del poder del PRI en México, y sobre todo en los últimos 25, 30 años. Entre sus mayores aciertos, vamos a decirlo claramente, está un extraordinario trabajo de archivo y el acceso a testimonios de figuras políticas centrales. Déjeme decirle que Denise Merker saca de los archivos de Televisa muchas entrevistas que las va entrelazando, las va pegando, concatenando unas con otras, y ahí narran, todas esas figuras políticas narran en primera persona los eventos que marcaron el declive del otrora partido hegemónico de México. La conducción de Merker es, como de costumbre, hay que reconocerlo, incisiva y clara, guiando al espectador a través de décadas de historia compleja, con gran habilidad narrativa, hay que decirlo. El documental logra sintetizar momentos clave, desde crisis económicas, que acuérdese que eran crisis sexenales, hasta rupturas internas. Acuérdese el quiebre que hubo entre Echeverría y López Portillo, que lo manda a las Islas Fiji, el quiebre que hubo entre Echeverría y Díaz Ordaz, el quiebre que hubo con Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, el asesinato de Colosio, bueno, una serie de sucesos que nos llevaría a un programa entero al narrarlos. Estas rupturas internas y estos testimonios nos ofrecen una perspectiva cronológica muy interesante, muy accesible para gente que no tiene conciencia política de los últimos 15, 20 años. Y eso es muy importante. Los jóvenes de hoy no tienen noción de lo que fue el partido hegemónico y de la capacidad que tuvo para sobrevivir 70 años en el poder, y aquí en Durango 90 años, ¿eh? Sin embargo, hay que decirlo, y eso
se lo dejo ahí para que lo analice y lo reflexione. La principal debilidad de la serie radica en un gran sesgo y en lo que se omite de fondo, porque Televisa se quiere lavar la cara y hasta Denise Merker, si me lo permiten, al ser una producción de Televisa es difícil obviar la relación histórica de la televisora con el propio régimen priista. Por años tapó todo lo que había detrás, incluso Azcárraga Milmo era el soldado del PRI. La crítica podría argumentar que la narrativa se enfoca más en los errores de individuos y en las pugnas internas del partido que en el agotamiento sistemático o sistémico del modelo o en el papel que los medios jugaron para sostenerlo, encubrirlo y tapar toda la cloaca que quedaba abajo de Televisa. Televisa, desde luego, y otros medios. La perspectiva es predominantemente elitista, desde mi perspectiva, centrada en las voces del poder, dejando en un segundo plano los movimientos sociales y ciudadanos, y hay que decirlo, que desde el temblor del 88, los estudiantes del 68, el temblor del 85, la gran elección que hubo en el 88 con Maquillo y Cárdenas, que salieron a disputarle el poder al PRI, ¿no? Por citar algunos nada más, que fueron cruciales para impulsar un cambio democrático en el país, hasta la llegada de Fox en el 2000, señores. Pero bueno, lo dejo ahí. Ahí tiene usted la gran imagen, el cartón que nos regala Monero Hernández en la jornada. Es una especie de patada o lanzamiento al vacío de lo que fue el PRI, pero una burla muy sutil porque lo tiene amarrado en uno de los pies para acabarla de contar. Ese es el primer cartón. Y mire, basándonos en eso, le voy a poner una lámina que le recomiendo dos series estupendas. Dos series que le recomiendo a usted que las siga, búsquelas en Netflix. Aquí, Denise Merker acopia imágenes y testimonios del pasado, que en estas dos series que le voy a recomendar, búsquelas en YouTube, están gratis, duran 1 hora. Una se llama 1994, el año de la ruptura en México y de acontecimientos trascendentes en el país. Se centra en el asesinato de Colosio y poquito antes. Y la otra serie, cuando Krause, esta serie la hicieron estudiantes de comunicación de la Ibero en México. Entonces es interesante. Y la siguiente serie documental que está ahí en la pantalla, que usted la puede apreciar, se llama El hombre que quiso ser rey, Salinas de Gortari. Es de Editorial Crío. Cuando Krause escribía algo de historia y se lavaba la carita contra el régimen. Pero es una Editorial Clio que habla del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el título lo dice todo: El hombre que quiso ser rey. Acuérdese que Salinas, encumbrado en todo su poder, comienza a perderlo en el 93 y en ese entonces se especulaba que iba a dirigir la Organización Mundial del Comercio porque estaban en la apoteosis de su gobierno. Interesantísimas esas dos series, porque ahí se va a encontrar parte de los testimonios que Denise Merker resalta en el nuevo documental de Televisa en la actualidad, pero que aquí yo le recomiendo estos dos documentales que ahí están, son gratuitos y que también vale la pena que los explore. Siguiente gráfico, y este es de Rocha Monero, también en la jornada. Interesante, porque esto habla de una coyuntura interna dentro de Morena, del partido, hablando del primer año de Claudia Sheinbaum, y lo titula Fuego Amigo. Está la presidenta soplándole la velita, el pastel del primer año, y chamuscando, ni más ni menos que Adán Augusto López Hernández y toda la cauda de acusaciones, intrigas y lo aplastante que ha sido el ejercicio del poder de la presidenta Claudia Sheinbaum en los últimos 2 meses. Interesante, déjelo usted ahí. Fuego Amigo contra Adán Augusto López Hernández y la aparente marginación de figuras. Aquí no podemos olvidar y dejar de lado a Ricardo Monreal y Andy López Beltrán, y la estrategia que está exhibiendo la consolidación del poder por parte del círculo de Claudia Sheinbaum. Hay que decirlo. Más que un ataque personal, y hay que ponerlo en perspectiva, es una pugna calculada para desmantelar el núcleo duro del obradorismo, y eso hay que analizarlo y establecer una nueva hegemonía desde mi perspectiva. Al convertir a los alfiles de AMLO en apestados políticos, entre comillas, Sheinbaum envía un mensaje contundente. La lealtad al proyecto ya no se mide por la cercanía con el fundador, sino con la subordinación o por la subordinación a la nueva líder.
Interesante perspectiva. No es necesariamente un deslinde ideológico de AMLO, porque lo ha dicho y lo ha refrendado Claudia Sheinbaum, es el segundo piso de la Cuarta Transformación, las políticas públicas desde el bienestar, poniendo a los ciudadanos en el centro, sino una toma de control pragmática, severa y política. Se busca erradicar cualquier contrapeso interno y asegurar que el poder real reside inequívocamente en el nuevo epicentro, marcando el fin de una era y el inicio de otra, como en todo proceso político. Ahorita que estamos hablando de la historia del PRI, estamos hablando también de cambios, incluso sexenales. Ahí tiene usted Rocha Monero, Fuego Amigo y la chamuscada que se le está dando a Dan Augusto. Cartón número 3 de Waldo Matus, este es en el Universal, chéquelo, Waldo Matus también interesantísimo. Es un cartón que hace alusión a la coyuntura internacional y que además usted lo puede encontrar en Radio Red o en Diario Red, medio de comunicación que han abierto para América Latina los de Podemos, Monedero y compañía, interesantísimo. Ana Afinogenova, una rusa que incluso se hizo famosa porque entrevistó a López Obrador. Cuestión de visa o muerte. Ahí tiene usted a los palestinos con el dedo flamígero de los norteamericanos, quítenle la vida. Y tiene usted a Petro con un gran discurso en la ONU, quítenle la visa, alto al genocidio, ¿no? Petro, con toda claridad, se le fue a la yugular al multilateralismo y a lo que ahorita está padeciendo la ONU y todos estos organismos creados en la posguerra y que ahorita no sirven para nada. El ocaso del multilateralismo, yo lo diría aquí, la era actual exhibe la profunda crisis del multilateralismo y el triste papel de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, el reordenamiento geopolítico hacia un bloque tripolar, hay que decirlo, con Estados Unidos, China y Rusia como vértices. Y esto que ha vaciado de contenido el espíritu cooperativo que dio vida a las instituciones de la posguerra. El ideal de un orden global basado en reglas cede ante la cruda realidad de la política de poder. La parálisis del Consejo de Seguridad ante el genocidio en Gaza y la invasión rusa a Ucrania son elocuentes botones de muestra. Hoy, hay que decirlo, la diplomacia es sustituida por el veto de la inacción. Paradójicamente, Estados Unidos, arquitecto de aquel orden, hoy impone restricciones comerciales y presiones unilaterales que socavan las mismas estructuras que ayudó a crear. Cartonazo de Waldo Matus, cuestión de vida o muerte. Espero que no se esté escuchando el eco en la programación. Le hablo a mi staff. Y cierro con la coyuntura local. Acuérdese que siempre le damos una pincelada a la coyuntura local y con esto también hago un homenaje a mi querido amigo Alfonso Canoma y pongo el primer cartón que se llama Conclusión. Es ni más ni menos que la comparecencia de Franklin Corlay en un ambiente muy cuidado dentro de la Comisión de Hacienda, en donde Franklin Corlay contesta y se deslinda de preguntas incómodas que se le hicieron acerca de la deuda a proveedores, incluso desde el sexenio de Aispuro, desde el endeudamiento de 17,000 millones de pesos que tiene el Estado de Durango. Dijo una gran mentira en la comparecencia, dijo algo así como que Durango era un ejemplo nacional porque ya dependía solo 60% de recursos federales y 40% eran recaudación local, que es una total mentira. Es el 83% de los recursos totales en un año para Durango vienen de la federación. Y solamente el 15% es recaudación local, que es a través de aumento de impuestos en dos años clave, el 2023 y el 2025. ¿Qué dice Franklin Corlay en su conclusión? A ver, la cosa estuvo así y tiene hecho nudos la madeja. Estamos hablando de que no puede explicar los créditos, no los justifica. Y para muestra, déjenme ponerles un clip que habla por sí solo. Un clip de Corlay en donde al final de cuentas se hace pelotas en su discurso y habla de que tiene fe en el gobernador porque es el mejor hombre para los momentos tan difíciles que está viviendo el Estado, del primer claudista del país. Adelante con el clip. Yo estoy muy orgulloso de este gobierno y no porque el gobernador sea mi jefe. No, va más allá de eso, es porque le tengo fe. Esteban Villegas es el mejor hombre de Durango. No creo. Para el peor momento que estaba pasando Durango. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba.
¡Qué impactante noticia! ¡Qué poder! ¡Ay, Dios! ¡Qué Así bárbaro! es, no, así es, Sí. con eso levantas todo el huachicol. No, que se lo traigan para destapar las coladeras. Así le hacen, güey, ponen sí, a sí, priistas sí. ahí, los Sí. agarran así los guachicoles. No. A Franklin Corlay. Y mire, hablando de los créditos, hablando de la poca justificación que dio sobre las finanzas públicas de Durango, la poca credibilidad que hay en este gobierno hoy acerca del manejo de los dineros en Durango, viene otro cartón que es interesantísimo, que lo invito a que lo vea, un cartón también de mi amigo Canoma, que es como un marcador, goliza lo titula. 15-0, ¿no? 15 créditos, créditos millonarios contra cero obra pública, ¿no? Normalmente usted cuando pide un crédito, sobre todo para bienes muebles e inmuebles a corto y mediano plazo, o largo plazo sobre todo, una gente que va a comprar un coche, una estufa, bienes muebles para su casa, que no los puede comprar a contado, compra créditos. O si usted compra su casa, una hipoteca 15 o 20 años con un banco, con el Infonavit, pues también utiliza un crédito hipotecario. Pero usted lo justifica porque usted está comprando bienes o servicios, bienes muebles o inmuebles. ¿Y Durango? ¿Para qué está endeudándose? 15 créditos, 17,000 millones. Y dice, el estadio lo grita masivamente, gran cartón de mi querido Canoma, árbitro ratero. ¿No? Árbitro ratero, el primer claudista de Durango, goliza. Y cierro con este cartón, que también es de Canoma, porque aquí, hablando de deuda, hablando de que se les hacen pelotas las explicaciones, la madeja no la pueden destrabar, pues los vendedores de humo. Y titula el cartón humo. Con este cartón cierro este bloque y habla de que nos han vendido humo con resultados, con empleos, con promesas y con inversiones. Tenemos 28 nuevas empresas, según ellos, para 28,000 empleos, que no es su jale el de ellos que el IMSS lo registre formalmente. Ellos cumplen con traer inversión y que si es informal el empleo, pues que bienvenido, ¿no? Pero, para muestra un botón, hay tiendas que cerraron recientemente estas semanas en Paseo Durango, hay tiendas que se abrieron en Paseo Durango con giros cuestionables y una informalidad rampante que está apoderado de los principales sectores de la ciudad en manos de negocios que pululan por su ilicitud. Y mire, cierro con pequeña reflexión acerca de los vendedores de humo. El tercer informe gigante de Esteban Villegas fue un espectáculo digno de los mejores vendedores de humo aquí y en China. Mientras se presumían empleos y empresas fantasma, sus secretarios ofrecieron una endeble y titubeante glosa y desempeño en la glosa del informe, demostrando que el guión es más robusto que la gestión. Una serie de frases muy mal hechas, como en las películas de vaqueros que tanto han inspirado al gobernador, ¿no? Esas de Mario Almada y de Valentín Trujillo, porque yo creo que ni siquiera se va a los westerns clásicos de calidad. El verdadero gigante es el endeudamiento que no corresponde con la obra pública visible, alimentando una burocracia excesiva que hoy, déjeme decirle, que está amenazada. En este contexto, la comparecencia del secretario de Finanzas, Franklin Corlay, fue una clase magistral de cómo enredar aún más la madeja de irregularidades. Sus argumentos son falaces, solo profundizaron la percepción de ineficiencia y del paupérrimo estado financiero del estado de Durango. Ahora el clímax de este acto de ilusionismo es la tardía y heroica, entre comillas, amenaza de recortar el 18% de la burocracia, disfrazado, hay que decirlo, eso sí, de combate a los aviadores, lo que no es más que el cínico preludio a despidos en salud y cultura. Esperemos que otras dependencias se suman a eso, obligando a los trabajadores a pagar la factura de un gobierno ahogado en su propio humo. No hay reestructura, reingeniería del gasto, cero despido de funcionarios de primer nivel e ineficientes, porque hay muchos secretarios que dicen mentiras y son ineficientes. Pues el hilo, déjeme decirle, se rompe por su parte más delgada. Vamos a un corte, ya está la senadora Margarita Valdés aquí. Y continuamos, no se vaya.
en Durango, cuna de la moronía. Tenemos que hablar del gobernador de Durango y señor que 100% tiene crema para hemorroides en el cajón de su escritorio. Me duele en el alma que un personaje como el tontito y el grosero de Chumel Torres ya se haya agarrado de su puerquito a nuestro gobernador, pero pues tenemos el gobernador que tenemos, ¿no? Que quiere ser cantante, que quiere ser el dueño de una narrativa estúpida. Con ese video que lamento mucho porque yo no me siento representado por Esteban Villegas con esos papeles de showman de quinta categoría. Lamento que sea objeto de burla de un programa como el del Estaca y Videgaray, en El Gordo y la Flaca, el de Forma por cantar con los horóscopos en la Arena México, y que hoy sea objeto de burla de un estúpido como Chumel Torres, que no me representa tampoco como periodista. Lamento eso, pero debo decir que Durango no es eso. Durango no es Esteban Villegas, no es... Queridos amigos, y mire, lo prometido es deuda, y la verdad agradezco a la senadora Margarita Valdés por estar aquí, volver aquí a casa del cabaret, que es su casa. La agradecida soy yo, y qué bueno que llegue el día de tu cumpleaños. No, muchas gracias, senadora. Es cumpleaños. Sí, no, muchas gracias. No les digo cuántos. No, bueno, pero la verdad, y gracias también a mi equipo, que digo, el gran detalle. Y gracias a todos también por sus mensajes. He sido muy bendecido porque pues, me han estado felicitando, y gracias, les agradezco. Pues estando en la brega diaria, senadora, le agradezco que haya aceptado venir al cabaret como siempre, es que es su casa. Y mire, rápidamente, antes de entrar en la dinámica, yo quisiera agradecerle a Rey Velázquez. Dice, se viene una crisis de desempleados por los recortes en todas las dependencias del gobierno estatal y también en dependencias municipales. Se habla de más de 2,000 nuevos desempleos. Tan solo en salud serían más de 800. El problema con esto es que esto debió de hacerse desde el inicio, al tercer año de gobierno. Me parece que pues,
es irreal. Es algo que no pudo explicar el secretario de Finanzas y algo que hay que criticar en la parte del secretario de Finanzas, y Rey, has de estar de acuerdo conmigo, es que viene desde ser asesor con Aispuro a ser el secretario de Finanzas con Esteban. Pues, ¿cómo es posible eso? O sea, eso es algo cuestionable. Jorjan Cifuentes, Marilena Plantillo, Guadalupe Irigoyen, Lupita Irigoyen, saludos. Roberto Rangel, gracias por estar conectados y estar aquí al pendiente del cabaret. Senadora, pues bueno, a ver, un año de gestión. Platíquenos. Un año de gestión de nuestra querida presidenta Claudia. Claro. Ya está de más decir todas sus cualidades, pero ha sido muy fructífero. Las circunstancias van creando al hombre, sí, en este caso a la mujer. No le tocó fácil, pero ha respondido, nos ha hecho quedar muy bien en el extranjero, sí. Tiene temple, tiene sensibilidad, dos cosas muy importantes, tiene conocimiento, es muy inteligente, tiene el tiempo, entonces no podemos pedir más porque ha demostrado que tiene compromiso, responsabilidad, es muy trabajadora desde las 6 de la mañana. Me ha gustado el desempeño en la mañanera, le ha dado un Sus giro mañaneras preciso, puntual, directo. Y directo, sí, en las mañaneras informa correctamente, claro. No le da vueltas a las cosas ni anda con rodeos de que quién sabe si se pueda, quién sabe si no. Tiene muy buen equipo. Sabes que supo estructurar muy buen equipo, empezando desde la secretaria de Gobernación Rosa Isela, el de Hacienda, que estuvo muy bien ayer en la comparecencia en el Senado, Rosa Isela Antier, su equipo de salud, les está costando trabajo porque pues el tema es complicado y como nos dejaron el país de los últimos años, pues entre el periodo pasado... ahí hay un tema porque sigue habiendo, yo lo veo desde el punto de vista económico. ¿Qué hacer? Digo, porque mandó un ultimátum. Acuérdense que también el secretario de Salud les mandó un ultimátum a las farmacéuticas. Sí. El tema de que no han cumplido con la proveeduría de medicamentos. No ¿Qué hacer? No ¿Qué falta? cumplen, entonces sí hay medicamentos que a veces analgésicos muy comunes no hay en las instituciones. Creo yo que la... presidenta no tarda en darles un manazo a las farmacéuticas. Son muy caros los medicamentos, muy caros. Las farmacéuticas se han llevado muchos recursos indebidos porque encarecen los medicamentos. Son monopolios, hay que decirlo. Monopolios terribles y desafortunadamente manejados a veces por políticos con intereses muy arraigados y muy profundos. Entonces va a llegar un momento en que se diga hasta aquí, les guste o les incomode, pero no podemos seguir permitiendo esos abusos porque el que sufre es el pueblo. Claro, ¿sí? y aquí están poniendo en medio precisamente esa desesperación en algunos sectores, sobre todo en medicamentos muy específicos. Sí, los oncológicos, ¿verdad? Sobre todo. A mí me da mucho gusto, entre todos los logros de Claudia, que aquí en Durango efectivamente haya volteado a ver a los duranguenses y ya se haya echado a andar la presa Tunal 2. Aunque no me permitan hablar de ello, pero claro. Para algo sirve. Quieren monopolizar también hasta el discurso. Tema, ¿no? Y, claro. Hace mucho que a mí no me pasaba que me dijera no puedes hablar de eso. Claro. Yo dije, bueno, pues si ya no soy estudiante donde me callaban o trabajadora sindicalizada donde me amenazaban. Afortunadamente las circunstancias me han llevado a ser senadora de la República y les puedo decir, la presa Tunal 2 es un beneficio primero de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia. Que muchos hemos intervenido empujando, gestionando, concientizando, sí, y que muchas generaciones de duranguenses han empujado desde hace, yo el otro día dije 50 años, me corrigieron algunas personas que saben y me dicen, no, 70, tenemos 70 años dando duro con la Tunal 2. ¿Y qué tiene que ver esto con la salud? Que va a venir esta presa a impulsar, ojalá, porque estamos muy pobres ahorita como Estado, a impulsar la ganadería, la agricultura, va a haber empleos, estamos viendo que va a haber un despido cruel de trabajadores, de veras, como por lo menos en salud, en cultura. Sí, a fin de año decirles tú ya no trabajas aquí, y lo que es peor, que yo lo dudo, porque de la federación me están diciendo que te corren, eso no lo creo. Yo ya pedí audiencias con 2, 3 funcionarios allá en México para que me digan en realidad si ellos
han hecho esa disposición de que se corran a los trabajadores de Durango. Lo que se dice aquí es que viene arrastrándose desde la época de COVID, en donde se contrataron trabajadores de manera emergente, en algunos casos con apoyos extraordinarios del gobierno federal. Sí, que los han retirado porque por algunas razones no firmamos tampoco eso voy. el IMSS Bienestar, que se nos dio una prórroga, se nos da otra, se nos siguen dando concesiones, y sin embargo no queremos adherirnos a un sistema que nos ofrece, que nos va a cuidar, que no nos van a desemplear, y simplemente no, y no, y no. Y no termino de decir lo de la Tunal 2, entre otros los beneficios. Aquí tomamos ya mucha agua contaminada con minerales duros, ya no nada más es en la laguna, y eso también nos va a venir a ayudar a todos los duranguenses a tomar agua más pura, menos contaminada, y van a ver, acuérdense de mí, que dentro de unos años va a disminuir mucho el cáncer infantil aquí en Durango. Senadora, algo que también ha habido críticas, para bien o para mal, lo gana una empresa nacional como ICA. Desde mi perspectiva, pues ICA tiene toda la experiencia del mundo. No va a haber repercutir en la generación y en la contratación de empleos aquí. En algo, pero hemos estado nosotros tratando, y digo nosotros, incluyo a las legisladoras federales que están por Durango y que estamos convencidos del proyecto, para que impacte lo menos posible, que contraten a las asociaciones, sindicatos, grupos aquí en Durango, pues para que el dinero se vaya a quedar en Durango, se genere el empleo inmediato. Claro, y que haya incluso opciones de subcontratación a empresarios locales. Porque con estos compañeros trabajadores del sector salud, de cultura y demás, en el desempleo, parece que no, pero aquí, aparte de la crisis económica en la que estamos, pues se va a notar más. Claro. Va a pegar en los restauranteros, va a pegar en los centros de diversión, va a pegar en la compra de ropas, de víveres y demás. No es nada más así, los despido y ya. Claro. No, va a haber una cosa, los que tienen sus niños, niñas en colegios particulares, entonces va a ser, no me agrada lo que está pasando aquí en Durango. Yo lo decía en el corte pasado, las finanzas públicas estatales se heredaron tocadas, hay que decir esa parte, por una malversación de aportaciones federales del gobierno de Aispuro, pero no se hizo ningún cambio. Nada se hizo. Ninguna reingeniería. Miren, y ahorita ya como que a 3 años después. Estamos nosotros pugnando también porque venga, para que nos entienda la gente, el instituto que le devuelva al pueblo lo robado. Probablemente venga a unos 3 municipios de los más desprotegidos aquí en el estado. Y es cuando yo digo, bueno, ¿y por qué no hicieron una denuncia de que nos habían robado a los duranguenses 25 mil millones de pesos para que ahorita estuviéramos exigiendo que los devolvieran? El pretexto del actual gobernador y de los funcionarios actuales, porque lo escuché de Corlay también, es que como eran recursos federales, eso está en la cancha de la federación. Pero hay auditorías y aquí se hace. Yo pregunté en ese tiempo de quién dependía el que se hiciera una auditoría y me dijeron, yo dije, yo la solicito, como lo estoy diciendo ahorita, pues yo la puedo solicitar. Claro. No, resulta que tiene que ser directamente el ejecutivo, porque es el que va a dar pruebas. Claro. Te denuncio porque aquí me está faltando. Entonces no lo hicieron a tiempo. Y hay convenios marco. Sí, entonces con base en la ley de coordinación fiscal. Y luego parte de la despedida de los compañeros trabajadores, de que la economía viene, también sigue habiendo un mal uso de los recursos, viene el presupuesto y viene bien marcado y bien etiquetado. Casi hoy en la reunión que tuvimos, casi 43 mil millones de pesos, más lo que va a venir etiquetado, más los programas y proyectos federales. Creo que bien administrados sí funcionarían bien. ¿Por qué digo bien administrados? Porque los préstamos que cada vez nos endeudan más, pues a veces no sabemos dónde quedan. El problema también de los préstamos, senadora, es que se ha desnudado que están en banca comercial, no son en bancos de segundo o tercer piso. Pero aparte eso de que es que voy a pedir tantos miles de millones de pesos prestado y por eso me condiciono
condiciona la federación que corra a los trabajadores, bueno, eso yo creo que no la creemos nadie, ¿eh? Nadie. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, senadora, por enésima vez hay la duda, desde su perspectiva, ¿por qué no se firma IMSS Bienestar? Le hago esa pregunta porque está la justificante de los estados que todavía no firman, que curiosamente son Coahuila y Durango, y los panistas que quedan. Que porque no funciona. No. Entonces, porque no quieren. ¿Cuál es la razón? Porque no quieren firmarlo, porque no quieren deshacer ese grupo opositor. Creen que oponiéndose a beneficiar la salud de sus ciudadanos, sea del estado que sea, va a ser para ellos electoralmente redituable. Puede que le funcione a Nuevo León, puede que le funcione a Jalisco, Querétaro, Aguascalientes. Por el nivel de empresa y recaudación que tienen. Imagínense. Pero aquí en Durango está regateándole a los ciudadanos un medicamento, una ambulancia, un oncológico, definitivamente, no creo que se valga. La razón real, también sería una explicación. A mí se me hace que aquí los gobernadores en todos los estados hay que proponer una iniciativa, son los que tienen que comparecer. Sí. Mandan a sus funcionarios a comparecer. Bueno, y además todos protegidos, en una burbuja de cristal. No de cristal, porque esa la romperíamos fácilmente. Pero ni para que no los toquen. Una burbuja blindada donde dices, pues no, hay que moderarse todo. Se mandan a los funcionarios y a un funcionario hay que preguntarle por qué no firman IMSS Bienestar. Ya tenemos ustedes 3 años, el IMSS Bienestar. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no funciona? No, en los estados, a mí me consta de Nayarit, de Colima y demás, está funcionando bien el IMSS Bienestar, no han corrido a nadie, como decían, van a empezar a correr los del IMSS Bienestar, hay contrataciones, hay medicamentos, y el pueblo le puede exigir a su gobernador o gobernadora que cumpla. Aquí a quién le exigimos, porque luego, y vuelvo a decir, hay compañeros trabajadores en los hospitales públicos de la Secretaría de Salud que le dicen a la gente, no te atendemos, no hay medicamento, no hay médico, para que no sigas votando por Morena. Textual. Y la gente me dice, oiga, pues no le vamos a ayudarte de otro modo porque no se vale. O sea, usan la salud para beneficios electorales pasados y futuros. Para cerrar el tema de Claudia Sheinbaum y el primer informe, senadora, ¿qué cree que usted sean los negritos en el arroz, lo que pueda estar faltándole a la presidenta y que pueda ser lo que siga en el futuro? Y antes de decir los negritos en el arroz, pues ha hecho mucho, además de voltear a ver a Durango, en seguridad ha avanzado muchísimo en los programas federales, en la Secretaría de... Aquí ha calambrado más de un gasolinero. Más de un gasolinero. No, y más de un montañés y demás, entonces sí ha habido buenos resultados. Los prietitos, porque nos golpean mucho, y yo no soy de las que me ando tapando ni los ojos ni los oídos, nos golpean mucho. Precisamente ahorita estaba escuchando con algunos de los compañeros personajes que vienen con las costumbres y las manías de tomar lo que no les corresponde desde hace muchos años. La cultura del partido hegemónico. Sí, ¿verdad? De que yo me llevo y es mío y nadie se va a dar cuenta. Y esto ya cambió, ya todo el mundo nos damos cuenta cuando un funcionario toma lo que no le corresponde, ¿sí? Entonces yo creo que la presidenta también, ahora en su segundo año, va a dar 2, 3 manotazos. ¿Se va a consolidar en el poder? Definitivamente. ¿Y sí cree que haya una acción deliberada, entre comillas, de un equipo que esté tratando de marcar un antes y un después? Bueno, pues si yo fuera presidenta, lo haría. Entonces, tendría equipos para que me arreglen las cosas. ¿Coincide con el diagnóstico general de que las figuras como Monreal, Adán Augusto, Pedro Aces, o sea, traen fierro de rari? Y traen las uñas más largas que yo, en ese sentido de que no debe de ser. Y aparte con costumbres que no son las correctas, no son las de la 4T. Que ellos me disculpen, pero aquí en La Laguna, pues hace poco la CATEM está ligada a extorsiones. No debe de ser, no debe de ser. Y yo
creo que también se les va a poner un hasta aquí. Los lujos, los paseos, el derroche el que mira yo lo que traigo y tú no lo traes, ya no se vale. Yo lo he dicho en otras ocasiones, en varios lugares, no es fácil ser de izquierda, Leo. No es fácil, la gente cree como que me pongo el chaleco redentor. Claro, y con eso se purifican. Eso me purifico. Sí, no. La gente no te lo cree, así puedes traer un chaleco y si lo traes caro y fino, pues menos. Claro. ¿Verdad? No es lo que te va a redimir el chaleco ni el color, ¿sí? Es tu forma de ver la sociedad. El otro día se los decía yo en mi intervención con la Comisión de Gobernación en el Senado, ¿sí? Somos diferentes de nación, de raíz, de conceptos, ¿sí? Una persona de izquierda no está viendo a ver cómo fastidia a otro, al contrario, te doy la mano y a ver cómo te ayudo, ¿sí? Perfecto, senadora. Entonces sí va a haber manazos. Bueno, permítame hacer un pequeño corte, si le parece, me parece. Regresamos para platicar respecto de su informe legislativo. Claro que sí, ¿sale? Con gusto. Vamos a una pausa, no se vayan y regresamos en menos de 60 segundos. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira. Pero necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas cuando los narcotraficantes viven en Nueva York y en Miami y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. Viven donde hay lujo, no pobreza. Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres, como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN. Seguimos aquí platicando con la senadora Margarita Valdés. Vamos a platicar sobre su informe legislativo, pero antes déjeme mandarle saludos y agradecerle la sintonía a Grisel Morales. Saludos, senadora Margarita. Lulú García, la presidenta del partido. Muchas gracias, Lulú. Un abrazo, gracias. Ezequiel Rocha, me felicita por cumpleaños, gracias, y saluda a la senadora. Gracias. Y dice, todos enlazados al cabaret. Johan García, saludos a la doctora. Montse Rivas, gracias, Montserrat. Gracias por tu felicitación. Y la verdad es que interesante y les agradezco a todos los que me han felicitado. Maris Magdalena dice, buenas noches, que los acomoden a los despedidos, dice, en todas las empresas que están dando empleo, dice el gobierno que en cuestión de empleo Durango está mejor que nunca. Digo, la verdad que es una mala broma. Bueno, los datos que nos da el Seguro Social aquí en Durango no nos están diciendo eso. Por supuesto que no. Definitivamente. Tenemos 9 años estancados. Estancados, 300 empleos en un año, sí, claro, reportados, no es halagüeño. Totalmente. Adolfo Tapia, felicidades a nuestra senadora. Guadalupe Irigoyen, ya lo hemos comentado, Roberto, Lupita Irigoyen. Aquí Víctor dice, una pregunta ruda, senadora, interesante. Con esto de Adán Augusto, dice aquí,
con lo de Adán Augusto, el gobernador claudista está amarrándose para hacerse morenista y entregar el Estado o irse con Toño Ochoa por Betsabé, porque ¿Y qué tiene de ruda? asumen a Betsabé como de Adán Augusto. Bueno, en primer lugar, la declaración del gobernador claudista. apoteósica, ¿verdad? De que él era claudista. Sí. Pues bueno, ya habíamos comentado otros comentarios que él hace respecto a la presidenta y que no eran de lo mejor, pues en este caso en público, que fue un evento masivo, el de la velaria, organizado y orquestado por ellos. Que además sí, hay que lo decirlo, blindaron. bien blindadito. Yo me tuve que meter arrastrándome por entre las barras porque no entra y ya no hay lugar y ya no hay lugar. Cometí el error yo fui convocada a las 6 de la mañana y dije, no, como que a las 6 y el evento es a las 10. Llegué a las 8 y ya no me dejaron entrar. Okay. Me senté en una silla que no era para mí. Yo debería de irme allá lejos, ¿verdad? Okay. Pero no me moví. No, dije yo, aquí me siento y aquí me siento y aquí me quedo y háganle como puedan. Híjole. En ese evento, pues sí, yo soy claudista. Después se le aclaró que no era lo mismo claudista que morenista, que de izquierda. Claro. Coincido con el señor gobernador. Él es claudista por interés, por conveniencia, por afecto, que se quede claudista, ¿verdad? No hay problema, pero no puede decir que sea una persona de izquierda. De izquierda. Que si se quiere venir a Morena, pues a él en otras ocasiones sí me consta que se le había invitado, en el 18 específicamente, pero él pues no ha querido cambiar su rumbo. Será 7 años después, a lo mejor ya ve que pues lo que pasa es que está el fenómeno de los expriistas que luego... Que para aquí, que para allá, o como otros exgobernadores que se han ido de embajadores. Que hasta les dan premio. ¿Verdad? Que se han ido de embajadores. Ajá. Yo no creo que sea premio. Yo pienso que es un destierro porfiriano, ¿no? ¿Verdad? Ya estuvo y ándele pues aquí ya no nos haga bola, ¿verdad? Ni no nos estorbe. Sí fueron o son, no sé, muy unidos mi coordinador y él en la época de las corcholatas, cuando él era secretario de Gobernación, que sí era un hombre poderoso. Ser secretario de Gobernación o secretaria él vino a la toma de posesión. Es tener el control interno de la gobernabilidad. Claro. Y ¿qué va a hacer después? Pues no sé. De mi querida Betsa, no podemos, ella nunca ha mencionado absolutamente nada, no sabemos cuáles son sus, bueno, yo lo sé, porque ella una vez me dijo, ¿sabe qué, senadora? Yo quiero ser una muy buena presidenta municipal, ¿verdad? Tiene un reto interesante. Yo quiero, y yo sí le dije, échale ganas en lo que te pueda ayudar, pero que ella haya manifestado ser ahorita de un grupo político o de otro, pues no, ella sí es de Claudia, ¿sí? Okay. Ella sí es de las mujeres jóvenes que Claudia pueden ayudar y proteger, pero pues yo veo que a veces un político o política pueden ser como la miel, ¿no? Todo el mundo quiere ser así, claro, es que yo la manejo, es que yo lo voy a hacer. No, ya se verá. Yo no soy como la miel porque a mí nadie me papacha. Ahí está, Víctor, la respuesta de la senadora. Interesante porque, bueno, son los tiempos políticos. Pero a ver, senadora, concentrémonos en su informe. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Es un año de trabajo? Es un año de trabajo, de gestiones. Estoy muy satisfecha. Disminuí un poquito mis propuestas como iniciativas, porque yo sentía que la Comisión de Gobernación, Leo, era un reto, era un peso, no era la misma que salud, que era mi tema. Y gobernación, pues es estar muy cerca de la secretaria de Gobernación, consecuentemente de la presidenta, trabajo político. Y entonces dije, no, yo no puedo quedar mal por andar en esto y en aquello. Me dediqué, mi equipo me ayudó muchísimo, hay que agradecerlo. Pero aún así, reinsisto en mi iniciativa de la licencia a las mujeres posparto. Creo que yo 45 días es muy poco. Ya volví a decir que hay que insistir en que cuando menos sean otras 2, 3 semanas más. Insisto mucho en la seguridad social para los médicos que están en los
consultorios adyacentes. Okay. La ley, Nicole, que la semana pasada metí la iniciativa, no está dentro del primer año, que ya me además rebasé. Es un interesante posicionamiento pero, en tribuna. Sí, pero definitivamente eso se tiene que resolver. Okay. Entonces tenemos algunas iniciativas muy buenas que vamos a empujarlas en este segundo año. Viene un tema también interesante, senadora, y ahorita lo traigo a colación porque es un tema que impacta mucho al tema feminista, el tema del aborto. Hay un mandato constitucional de que debe de despenalizarse. Si no entrarían en desacato los del Congreso. Totalmente. Y yo creo que la gente no debe de estar confundida en el sentido, no es que se esté motivando, incrementando, asusando a las mujeres para que interrumpan su embarazo. Es para que las circunstancias que rodeen a la mujer que toma esta decisión, que está en todo su derecho, sean garantía de que van a salir las cosas bien por el Estado. Y la otra, que no las penalicen. Claro. No, que no las metan a la cárcel. Que de hecho, de eso se trata la reforma, quitarle la penalización. La penalización, en el código, eso es lo importante. Homologarlo al nacional. Sí, ¿verdad? Hay muchas opiniones, vivimos en una sociedad con libertades y todo el mundo puede opinar que sí, que no, por qué sí, por qué no. Pero la obligación del Estado, así como queremos cuidar a las adolescentes de las cirugías estéticas mal hechas, o cuidar a nuestras adolescentes de que no las casen a los 14 años o las cambien por unas vacas o unas chivas, también queremos cuidar a las mujeres para que no arriesguen su vida en una decisión que nada más a ellas les corresponde tomar. Interesante. ¿Qué pasaría, senadora? Porque ya es un mandato constitucional. La Suprema Corte ya incluso liberó ese amparo que está ahí, ya ordena al Congreso local que de aquí a diciembre lo tiene que trabajar. ¿Qué pasaría si votan en contra? Ellos, los diputados locales que no están a favor de esta iniciativa, pues ya dijeron que la van a votar en contra. Creo yo que sí se van a unir las voluntades conscientes, progresistas, que realmente quieren cuidar a las mujeres aquí en Durango y la van a sacar. Creo yo que sí. En caso de que salgan con que no la aprobaron, pues la Corte, que ahora sí es una Corte justa, que ahora sí es una Corte humanista, pues va a tomar la decisión que corresponda. ¿Qué corresponde? Pues a lo mejor obligar a las instituciones de salud que hagan lo que les corresponde. Porque aquí entra detrás el tema del probable desacato, ¿no? O sea, sí, entonces yo digo, bueno, pues nada más cuestión de decir, bueno, pues aunque no quieras hacer caso, quieres ejercer tu voluntad, tu derecho a disentir, bueno, pero como Estado te obligo. Es como con los médicos. Cuando los médicos que dicen, es que mis principios, mi voluntad, mi religión, mi conciencia, no me permite inducir practicar un aborto o inducir el aborto o interrumpir el embarazo, está en todo su derecho de hacerlo, claro. ¿Sí? Pero tiene que manifestarlo. Pero no quieren aparecer en un padrón de no, es que no se puede todo. No se puede ni lo todo, otro, ¿no? ¿Verdad? No, que puedo practicar abortos, pero en privado y que nadie sepa. Claro. No, aquí ya son las cosas. No quieres, estás en tu derecho, pero vas a tener que estar en el padrón de que no quieres. Okay. Senadora, ¿qué sigue en el corto y mediano plazo? Antes de lo que sigue, los invito, el informe lo vamos a hacer dos diputadas federales, la del 01, la ingeniera Marta Olivia, la maestra Alejandra del Valle, del 02 de Gómez Palacio. Okay. Lo vamos a hacer juntas. A mí no me facilitaron. Lo que le iba a preguntar. ¿En dónde? No me facilitaron. ¿Consiguió? No me facilitaron mi querido museo, porque aunque sea del Estado, uno lo quiere por lo que representa Pancho Villa. Claro. Sí, por lo que representa. Yo me considero heredera de los principios de Francisco Villa. Claro. No nos solicitaron, ni tampoco el Teatro Victoria. Yo quería que fuera un lugar emblemático, con historia, con tradición, que represente a Durango. El informe es una obligación constitucional. Claro, y además ya lo había hecho ahí. Ya. Pero esta vez ya dijeron que no, que en él, ¿verdad? Que así.
Y lo pedí por varias instancias, así nada, no sé, bueno. Entonces lo vamos a hacer juntas, nos vamos a ir al hotel, me dicen que no se llama ya Plaza Vizcaya, pero lo conoce la gente como el Plaza Vizcaya, el 20 de noviembre, un lugar chiquito para que sea muy significativo nuestro informe. Okay. ¿Cuándo va a ser? El día 10, de mañana en 8 días, viernes 10, a las 11 de la mañana, viene a acompañarme, me da mucho gusto, la presidenta del Senado, la senadora Laura Itzel Castillo, ¿verdad? Entonces vamos a estar a gusto un ratito, no por ser 3 lo vamos a hacer de 3 horas. Claro, claro. Nos vamos a moderar, es simplemente estar con las y los ciudadanos. Los invito. ¿Qué sigue? Sí, ¿qué sigue? Ahora que se nombró la nueva presidenta de la mesa directiva, que a fuercita era mujer, sí me decían, ¿qué? Pues ándele. No. Estoy a gusto con este compromiso, con esta responsabilidad. Ya habrá tiempo para otras cosas. Meter las iniciativas que traemos ahí volando, empujarlas, acompañar a la presidenta a través de la Comisión de Gobernación, porque se viene la reforma electoral. Ahí viene, y hay que apoyarla y que debe de salir como debe de ser. Como siempre, va a haber grupos políticos que no les agrade. Hoy o ayer, hoy, la presidenta dijo que ella iba a mandar su iniciativa personal para retirarle el fuero a las y los legisladores. Interesante. Hoy compareció en el Congreso local, aprovechando el tema, Roberto Hernández, del OPLE local. Sí. Se pronunció muy polite en el sentido de estar con todo en la disposición de acatar lo que se decida. Lo que se decida. Y aparte, me pareció muy correcto. Muy correcto políticamente. Sí, porque socialmente. La oposición, el PRI y PAN estaban... No, el PRI y el PAN que nos van a quitar el fuero, que nos van a desproteger. El que nada debe, nada teme, claro, ¿verdad? Claro. Y no necesitamos el fuero para hacer un buen trabajo. ¿Para usted dónde debe estar el énfasis? En la electoral. En la electoral. Menos pluris. Revisar el trabajo, el trabajo y la forma en que son electos los compañeros pluris. Tenemos en todos los partidos, en Morena también. Pero ¿cuál es su desempeño tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores? ¿Usted optaría por desaparecerlos o porque ver una reducción? No, ni siquiera ni lo uno ni lo otro, como los priistas de antes, ¿verdad? Sino todo lo contrario. No, creo yo que es importante el que también los pluris sean llevados a un proceso electoral. Los que queden en los segundos mejores lugares después de la mayoría. ¿Sería justo? Sería justo. Además, no creo que sea justo, repitiendo la justicia, que porque ya tengo 40 años en la política, ya he sido senador, diputado, gober, regidor, entonces ahora me toca ser pluri. Y luego me voy y resulta que soy de los que estoy en contra de todo por ser pluri. No, sométete, ve a buscar el voto y la confianza de la gente, y si te favorece por toda esa trayectoria que tú tienes, volverás a ser senador o diputado pluri. Interesante su postura, senadora. Pues bueno, yo le agradezco nuevamente y déjeme nada más, le paso algunos datos que aquí tengo. Dice Sandra Lares, Leo, felicidades y saludos a la senadora. Flor Sol dice, buenas noches, senadora Margarita, tan preparada y elocuente. Su voz segura y firme, ¿no? Saludos cordiales, Orgullo de Durango. Elías Torres, lo está viendo, es morenista que está infiltrado en el verde. Elías Torres. Guadalupe Irigoyen, felicidades por su trabajo, senadora. Gracias, Lupita. Aquí tenía una pregunta antes de que se me vaya de María del Carmen. No, ya la dije, de Mari Carmen. Sandra Lares, doctora Margarita. Dice, la felicito por sus participaciones en el Senado. Ojalá en Durango hubiera morenistas que desmientan las opiniones y noticias falsas o desvirtuadas de la comentocracia duranguense. Aprovechando esa pregunta, doctora, ¿qué hace falta en Morena Durango? Aprovechando esa pregunta, ¿qué hace falta en Morena Durango? No se crean de todo lo que sale en los medios. Los medios tienen líneas, por decirlo de algún modo, líneas de trabajo que no nos favorecen a Morena desde hace muchos años, ¿verdad? Claro. Si era por una cosa o por otra. Incluso hay vetos impuestos todavía. Aparte todavía, pero en ese sentido, ¿qué le hace falta a Durango? Creo yo, lo he dicho,
Los medios, los reporteros, columnistas y demás deben de perder el miedo y formar sus sindicatos. Deben de formar sus sindicatos para que no estén dependiendo del, ahí sí del patrón, ahí sí hay patrón, en Durango no debe de haber más patrones, a ver si no los corren o los corren, si les dan un bono o no les dan, sino que deben de tener sus derechos garantizados, todos los que se dediquen al periodismo, una profesión noble e indispensable para la sociedad. Totalmente. Entonces hay que echarle ganas, darle nuestro apoyo a los buenos periodistas, a los buenos reporteros, y todo lo que salga, no hacerle caso a todo. En ese caso, yo me pongo a sus órdenes de todos los que digan, oye, tengo dudas, porque hay muchos que me mandan decir, mira lo que salió. Claro. Pues no te lo creas, ¿verdad? No se están dando bonos en Morena para que te inscribas o corriendo a la gente de Morena porque no votaste, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, senadora. Yo le agradezco que hay que haya vuelto terminar el bien cabaret. el día, ¿eh? Y estén pendientes, nada más que es 10 de octubre. 10 de octubre, el viernes 10 de octubre a las 11 de la mañana en el Plaza Vizcaya. Ahí los esperamos, ¿eh? Perfecto, senadora. Pues le agradezco. Vamos a un corte, no se vaya. Ahorita despido el programa. Volvemos enseguida. Gracias, senadora. No. De vuelta, queridos amigos, gracias. Ya para despedir el programa, les agradezco su sintonía, una interesante charla con la doctora Margarita. Pero miren, no me quería despedir del programa porque justamente hoy, 2 de octubre, se están conmemorando 57 años de la matanza en Tlatelolco. No quería dejar de lado un pequeño homenaje y consiste en recomendarle un libro que habla de expedientes abiertos a partir del año 2000 de la CIA
y del Archivo General de la Nación en México y de la CIA en Estados Unidos acerca de esos acontecimientos en el 68. Y los condensó en un libro muy interesante que ahí va a aparecer en sus pantallas. Lo pediría que lo expandiera mi staff. Es un libro de Carlos Montemayor. No es la primera vez que lo recomiendo porque cuando he platicado acerca del intervencionismo de la CIA, de las agencias como la DEA, el FBI y el Departamento de Estado, aduciendo problemas de narcotráfico, migración, etcétera, como es típico, ya lo había recomendado porque, insisto y subrayo, que es parte de la recopilación que hace Carlos Montemayor a partir de expedientes abiertos 50 años después de los sucesos, 40 años después de los sucesos de Tlatelolco. Se llama La violencia de Estado en México, antes y después del 68, y básicamente la tesis de este libro es, en el primer ensayo, es un libro de 4 o 5 ensayos. El primer ensayo, Montemayor analiza la conjura comunista internacional, porque era el hilo conductor que existía para intervenir por parte de Estados Unidos en los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Entonces analiza la conjura comunista internacional como la versión oficial, en este caso del gobierno mexicano, sobre el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Y el intento del entonces presidente Luis Echeverría, acuérdense que se erigió en un prócer de izquierda por desplazar a Fidel Castro. En aquel entonces ya tenía Fidel Castro casi 10 años en el poder en Cuba. ¿Qué quería hacer Luis Echeverría? Pues quitarlo del escenario para erigirse él como la figura central de las reivindicaciones sociales en toda Latinoamérica, ¿no? Luego, en los siguientes ensayos, a pesar de ese vasto contexto político, en el libro también explica que en países considerados de normalidad democrática, entre comillas, a salvo de procesos de excepción como las guerras civiles o los golpes de Estado, opera una estrategia de guerra para enfrentar diversas modalidades de la inconformidad social y habla del surgimiento de las guerrillas, no solamente en México, sino en Latinoamérica, en Centroamérica. Donde yo hago énfasis del libro, que me parece importantísimo, en la consolidación de la era de los políticos en el poder. Y hablo básicamente desde el sexenio de Adolfo López Mateos, que fue sucesor de Ruiz Cortines. Es Adolfo López Mateos y luego Gustavo Díaz Ordaz y luego Luis Echeverría, y el eje conductor de estos 3 individuos, políticos todos, Fernando Gutiérrez Barrios. El eje conductor fue la Dirección Federal de Seguridad, que nació en la Secretaría de Gobernación, que estuvo a cargo de Díaz Ordaz, que estuvo a cargo de Luis Echeverría en el 68 y que luego se hizo presidente de la República. ¿Qué pasó en el 68 según el libro de Carlos Montemayor y los expedientes que se abrieron, que eran secretos? Pues durante el 68 utilizaron a los estudiantes de carne de cañón, prácticamente, para la sucesión presidencial de 1970. ¿Por qué? Porque este grupo de políticos estaba disputándose el poder dentro del PRI con los políticos que estaban incrustados en la presidencia de la República, en la oficina de la presidencia de la República. Les hablo de Emilio González Manatú, que en aquel entonces era un joven priista que estaba disputándole internamente el partido, el poder, a los viejos priistas, como en este caso Gustavo Díaz Ordaz, López Mateos o Luis Echeverría. En esa disputa, desde la oficina de presidencia Martínez Manatú, ahí aparece un López Portillo, ahí aparecen jóvenes priistas que terminaron perdiendo la batalla con el secretario de Gobernación Luis Echeverría, que a la postre fue el presidente de la República en el 70 y luego López Portillo en el 82. Ahí es básicamente el 68 fue un tema que se usó de pretexto, el tema de la guerrilla, el tema del comunismo, el tema de la irrupción de Fidel Castro en la universidad para aporrear a los estudiantes, y aquello fue una gran represión en donde estuvo involucrado el ejército, el batallón Olimpia y las fuerzas paramilitares y el Estado Mayor Presidencial. Este es el libro que le recomiendo para analizar a fondo este tema del 68. Y luego la siguiente gráfica, con esto despido el programa el día de hoy, también es hacer un pequeño gran homenaje, porque hay
3 series documentales. Es un solo documental dividido en 3 capítulos o 3 series que está en el Canal 11. Es hecho por el Politécnico Nacional y habla sobre el 68. El primer capítulo se llama El origen a 50 años del movimiento de 68 y se titula La punta del iceberg y está fechado el 8 de diciembre del 2018. El segundo capítulo habla de raíces profundas y está fechado el 15 de diciembre del 2018. Y el tercer capítulo se titula Genocidio. En el tercer capítulo es muy interesante, digo, ya lo vi, le recomiendo profundamente esta serie porque habla de las cuestiones previas al 68. México ya había salido a marchar. Ya habían salido los médicos, los ferrocarrileros, los campesinos. El Politécnico era la base de la concentración de la lucha de clases. Estamos hablando que Lázaro Cárdenas crea el Politécnico como respuesta a la universidad porque era para agricultores, obreros y campesinos, para los hijos de obreros y campesinos, el Politécnico. Entonces ahí surgen las normales rurales y ahí surgen los movimientos sociales. Entonces, esta historia es muy interesante que la conozca. Y en el capítulo 3 del 22 de diciembre del 2018, que habla ya de la parte del genocidio, de cuando sucede la matanza de Tlatelolco, también nos hacen una rememoración de la creación de los porros, cómo se auspiciaron los porros, primero por los rectores de la universidad y luego por el PRI, y luego por el presidente de la República, que luego se dispersaban entre el secretario de Gobernación y el presidente de la República. Y los estudiantes, cooptados a través de los sindicatos y a través de las asociaciones estudiantiles, como porros, fueron los que se infiltraron en las legítimas demandas de los estudiantes que salieron a marchar en el 68 y que todo inició por una disputa de un partido de fútbol en donde fueron vilmente reprimidos por los granaderos del Departamento del Distrito Federal y que eso ocasionó que salieran a marchar. Bueno, todo esto se lo pongo en contexto porque es un gran documental dividido en 3 capítulos, se lo recomiendo mucho, además del libro de Carlos Montemayor, La violencia de Estado en México, antes y después del 68. Estudiantes usados como carne de cañón cuando los políticos se erigieron en el poder en México y la piedra central fue Luis Echeverría Álvarez. Pues con esto me despido. Les agradezco el favor de su atención, les agradezco las felicitaciones amablemente que han vertido en redes sociales, por teléfono, en mensajes, en X, en Facebook, en YouTube. Le invito a que siga pendiente de las redes sociales, le agradezco su sintonía, dele like, comparte el programa y esté al pendiente de las redes sociales porque va a haber novedades. Usted sabe que la política nos da mucho de qué hablar y hay que estar pendientes. Yo le agradezco que me haya sintonizado el día de hoy, que tenga un bonito fin de semana y nos vemos en el próximo jueves en vivo aquí en el Cabaret a través de Facebook. Muchas gracias, hasta pronto. Drotium y su proyecto Durania. La fanfarria de los 176 millones de dólares para convertir a Durango en una potencia de inteligencia artificial, eso es lo que fue esa inversión, superior a Tesla. ¿Recuerdan que eso también se anunciaba? 176 millones de dólares superiores a la inversión de Tesla. Anunciada con bombo y platillo en 2024, la promesa era una revolución tecnológica con ejércitos de drones y vehículos autónomos. Hoy, el estruendoso silencio solo es interrumpido por vagas actualizaciones. Aparentemente, la gran inversión se ha transmutado en colaboraciones para proyectos gubernamentales como la Estación Central. Esto dijo al menos Fernando Rosas Palafox, uno de los súbditos más fieles a su patrón. De ser el epicentro mundial de inteligencia artificial, ahora esperamos ver algo tangible, algo que se vea. ¿Dónde quedó Drotium? ¿Qué pasó con Durania? En resumen, parece que el futuro de la inteligencia artificial llegó. Nos saludó con un espectacular PowerPoint y se fue a desarrollar sinergias en algún otro proyecto, dejándonos con la promesa y la foto del recuerdo y el anuncio, como todos los demás, de 176 millones de dólares. Drotium